Pues nada, dentro de los elementos de mando, englobado en eso que llamábamos el HMI, tenemos los pulsadores. Es un HMI muy sencillo, claro. ¿Vale? Recordar que esto era Human Machine Interface. Bueno, estos son términos en inglés que vais a encontrar bastante por ahí, por eso los vamos dando. Pulsador, la manera más sencilla que tiene el operario de dar órdenes a una máquina en un momento determinado. El símbolo ya lo tenemos visto y la numeración de contactos también, porque nos ha salido en las prácticas. Nosotros estamos más acostumbrados a lo mejor utilizar una sola cifra. Cuando utilizamos la botonera y solo tenemos uno o dos pulsadores, pues muchas veces lo que hacemos es dibujarlo así, ¿no? Por ejemplo, cogemos el abierto y le ponemos un 3-4 solamente. Vale, en la botonera, las botoneras que se componen a medida, donde yo tengo, por ejemplo, 3 o 2 y puedo cambiarlos de orden, no suelen tener número. No suelen tener número porque realmente yo puedo tener, el abierto puede ser el primero, puede ser el segundo o el tercero. Entonces no tiene sentido que le pongan número. Sí que en el esquema podría yo completarlo, si está en la primera posición, yo considero que es la primera, le pongo un 1 ahí. Vale, realmente es lo mismo. Por regla general lo que voy a tener es un primer número de decenas, que es el orden o el número de contacto, y la terminación que me dice si se ha abierto con 3-4, si es cerrado con 1-2. El símbolo habíamos visto, ese es el del pulsador, el más común, y os comentaba también un día que también podéis ver por ahí a veces en algún plano, pues este, ¿no? Pone una flecha hacia afuera y el símbolo de la doble raya. Esto es un pulsador igualmente. Vale, eso también. La flecha me indica que tiene retorno, que vuelve cuando yo pulso. Y aquí lo que tengo es el accionamiento manual en general, que este es el símbolo del accionamiento manual. Y la doble raya, que es equivalente a la línea discontinua, que significa unión mecánica. Vale. Bueno, los finales de carrera, que también los hemos estado utilizando. Los finales de carrera, aunque nosotros los estamos utilizando como pulsadores, porque tenemos un tipo de final de carrera que se puede accionar con la mano muy fácilmente, no son pulsadores, son contactos o elementos con contactos pensados para ser accionados por partes móviles de una máquina. Imaginaos una parte móvil de una máquina que llega al final de su recorrido y presiona uno de estos interruptores de posición o finales de carrera. Sirve para detectar precisamente que la máquina está en una determinada posición. Los tenéis en diferentes formas. Nosotros tenemos unos que lo que es el elemento de ataque, donde yo estoy pulsando, tiene forma recta, pero los de tipo rodillo, como los que tenéis aquí, son muy típicos también. Estos los vais a ver muchísimo, porque da mucha flexibilidad. Sí, este que tenéis aquí, por ejemplo, es de tipo rodillo, ¿no? Aquí estaría en la posición extendida y esto gira en este sentido, ¿no? Cuando llega el móvil, esto gira en ese sentido. Vale, trae una ruedita para que pueda deslizar fácilmente. La forma que tiene la máquina también, la parte que hace contacto, está en un plano inclinado para favorecer que pliegue la máquina, ¿no? Estos se utilizan también, los podéis ver en resguardos de máquinas. En general esta forma está bastante extendida. Luego vamos a ver que trae alguna foto de otras formas. Hay un montón de ellas, cuando son de cierto tamaño, los que son más grandes se pueden componer por piezas. Tú pillas en una referencia lo que es el bloque de contactos que está dentro, en otra referencia el cabezal que le pones y en otra referencia distinta el elemento de ataque, que es lo que gira realmente, donde está el rodillo. ¿Vale? Lo compones con 3 referencias distintas. En los que nosotros tenemos que son pequeños es una única referencia a todo, no es desmontable. Respecto a la simbología, el símbolo general es ese de ahí y nosotros utilizamos el que pone abajo como otra forma de representación, ¿no? Pero bueno, se podría utilizar este de aquí. ¿Por qué no utilizo yo la forma general? Porque me parece que es más difícil de dibujar. Sobre todo cuando hacemos los dibujos a mano, que me quede bien dibujado esto, yo creo que es más difícil que no lo otro. Lo digo por experiencia, porque yo en su día tuve que hacer un montón de planos a tinta sobre papel cebolla y cuando tenía que dibujar esto, que es muy pequeñito, era más fácil estropear el plano que dibujando esto de aquí.
Esto de aquí vas con una regla de círculos, hacia ese circulín y luego con la regla, la línea discontinua sin problema. Esto, como es más pequeño, pues es más complicado. Pero bueno, son equivalentes, ¿eh? Podría utilizar perfectamente este símbolo. El símbolo es un triángulo rectángulo dibujado sobre lo que es el contacto, ¿eh? Fijaos nuevamente cómo nos pone la línea discontinua como unión mecánica. Cuando pongo esta línea discontinua quiere decir que los dos contactos pertenecen al mismo final de carrera. Por eso uno lleva el número 1 y otro lleva el número 2. Uno es el primer contacto y otro el segundo. Lo habitual es que los finales de carrera tengan dos contactos, uno abierto y otro cerrado. Es lo más habitual. El cerrado normalmente, tradicionalmente, se utiliza como elemento de paro. Vamos a hacer alguna automatización de estas cableadas donde utilizamos siempre el cerrado como paro. Cuando llega al final de recorrido, presiona el final de carrera y ese contacto cerrado se abre cortando la corriente a lo que hace moverse la máquina, ¿no? En ese sentido. Es un elemento de paro y de seguridad al mismo tiempo. Y luego, el abierto se puede utilizar pues bien para lanzar una temporización, para señalizar. En cada caso concreto ya se puede dar un uso a ese contacto abierto. Nosotros vamos a hacer, por ejemplo, uno que va a ser el portón del garaje, donde el abierto lo vamos a utilizar para temporizar. Cuando está presionando el final de carrera, alimentamos un temporizador y el temporizador está contando el tiempo hasta que le da la orden de volver al portón, ¿no? Puede ser un portón o puede ser con una parte móvil de una máquina. Ese funcionamiento se da bastante. La letra para identificarlo, aquí pone el libro la B, pero esto está mal, ¿eh? La letra es la B. Para los finales de carrera, la letra es la B. Tengo que corregirlo. La S por la IEC 750, pero en la norma UNE, en la N, es con la letra B. En general, la letra B es para sensores de todo tipo. Y los finales de carrera, los interruptores de posición es un sensor más, igual que cualquier otro tipo de sensor. La S es la que utilizamos para accionamientos manuales, ¿vale? Bueno, aquí tenéis diferentes tipos de pulsadores. En este caso rotativos, ¿no? Todos ellos, salvo el de la izquierda y la seta, los demás son rotativos. Bueno, los conmutadores, los que llamamos los conmutadores de levas. Bueno, antes de pasar a eso, en esta tabla de aquí, en los interruptores, a diferencia de los pulsadores, son los elementos que se quedan enclavados. Normalmente el enclavamiento es lo que señalamos en la simbología con este angulito que tenéis ahí. Eso es el enclavamiento. Vale. Eso quiere decir que se queda en la posición. Hay veces que cuando utilizo el accionamiento manual en general, también se entiende que es un enclavamiento. Pero bueno, conviene ponerlo para que quede bien claro. Si yo dibujo, por ejemplo, esto, entiendo que es un interruptor, porque me pone un accionamiento manual en general. Si me pusiese aquí las dos rayitas, entonces eso ya significa que es un pulsador, ¿vale? Pero si no las pone, tendría que entender que es un interruptor. Aunque al interruptor lo más conveniente siempre, vuelvo a repetir, es añadirle este angulito aquí que me indica que se queda enclavado, ¿vale? Y con eso ya no hay ningún tipo de duda. La letra, la S, aquí sí que está bien, porque esto es un accionamiento manual. Tenéis aquí un ejemplo de uno de accionamiento de llave, un poquito más complejo, con la llave, el símbolo del pulsador y este triángulo con la raya que significa el enclavamiento. Es otra forma de dibujar el enclavamiento. Esto que llamamos el trinquete. ¿Vale? Esto se llama trinquete. Palabra de esos raro, que significa ese enclavamiento de ahí. Vale. Bueno, los conmutadores rotativos, aquí tenemos los dos más sencillos, cuando tenemos ya más de una posición, el conmutador sencillo que tiene el abierto y el cerrado, pero podemos tener conmutadores de más posiciones. Podemos tener uno con una posición intermedia de desconexión y luego dar paso en la posición 1 y 2 a ambos lados del contacto. Y luego habíamos visto, creo, el otro día los conmutadores de levas que decíamos que tienen mayor complejidad, ¿no? Que tienen un montón de contactos, me sirven para medidas de tensión, de intensidad, para conectar y desconectar un cuadro.
Recordar el símbolo del rotativo, que es como el del pulsador, pero una de las rayas está en el sentido contrario. Esta parte de aquí del símbolo, si recordáis, era lo que comentábamos del rotativo, ¿no? Esta parte de ahí. Bueno, mirad los finales de carrera. Debo de tener las hojas aquí desordenadas, me da la impresión, porque salta de una cosa a otra. Mirad los diferentes elementos de ataque que tenemos, diferentes opciones, ¿eh? 3 tipos diferentes de rodillo. Este de aquí, por ejemplo, es ajustable. Yo puedo aquí desatornillar y hacerlo más largo o más corto. Depende de la distancia a la que esté la máquina. Los finales de carrera, en general, los sensores que me van a detectar posición siempre necesitan de un ajuste fino cuando estoy instalando la máquina. Es decir, hay que ajustarlos muy bien a la distancia a la que tienen que detectar. Cuando tenemos, por ejemplo, un inductivo que vamos a ver hoy mismo, tienen una rosca que me permite enroscarlos a la distancia que yo necesite. Llevan un roscado en toda su longitud como si fuese un tornillo, de tal manera que lo puedo ajustar la distancia de detección de manera muy concreta. Aquí por ejemplo, me permite ajustar la detección. Este de aquí también me permite ajustar la distancia de detección. Si os fijáis, tiene aquí un tornillo que me va a permitir sacar más o menos esa varilla. Esa varilla es el elemento con el que va a chocar, por así decirlo, la máquina y hacer que gire, ¿no?, el cabezal del final de carrera. Al girar lo que hace es accionar los contactos. Este de aquí es como el que tenemos en el taller. Este lo conocéis. En otro modelo estanco, en este caso. Todos estos que hay aquí en la foto son estancos. Veis que tienen una tapa ahí, esa tapa lleva una junta de goma y está pensado para poder trabajar en condiciones de humedad. Estos normalmente lo que traen es una pieza que es el final de carrera metida dentro de esa carcasa exterior. Es un final de carrera muy parecido a los que utilizamos nosotros, metido dentro de esa otra carcasa. Lo que llama ahí el final de carrera en sí es lo que llama cámara de contactos. Luego tenemos los de varilla, que es este de aquí, que se puede accionar en cualquiera de las direcciones. Desde cualquier lado. Esto se utiliza mucho los podéis ver si os fijáis, en los túneles de lavado. Para las partes móviles de la máquina a veces se ven de estos, ¿vale? Puentes grúa, cosas por el estilo. Normalmente se utiliza en partes móviles que tienen una mayor holgura, que no tienen un movimiento muy preciso, que puede haber una variación. Entonces la varilla te da esa facilidad de poder accionarla desde cualquier sentido y con un margen de distancia también grande. Me dan bastante juego para eso. Bueno, más accionamientos en este caso. De pedal, de palanca. Este pedal muy típico de máquina herramienta, ¿no?, para que el operario accione con el pie. O máquinas donde el operario está colocando algo con la mano y entonces utiliza el pie como elemento de accionamiento. Vale, máquina herramienta no tanto, porque en máquina herramienta normalmente es peligroso que esté en las manos del operario en la zona de trabajo de la máquina. En ese caso lo que se utiliza es otro mando distinto, que es lo que se llama el mando bimanual. Le pones 2 pulsadores y lo obligas a que esté apretando los dos a la vez para que la máquina funcione. Con lo cual, si aprieta los 2 pulsadores no puede meter la mano en medio. Es una manera de garantizar que tiene que tener las manos ocupadas y no metidas en la máquina. Luego lo que hace mucha gente en esas máquinas pues es trampear los pulsadores para que funcione con uno y entonces utiliza la otra mano para darle. Lo que hacen es puentear uno de ellos y entonces funciona ya con el otro. Serían 2 contactos que están en serie, ¿no?, lógicamente, si tienen que estar los 2 a la vez. Pero bueno, en condiciones normales deberían de estar los 2 y además el resguardo cerrado para que la máquina funcionase. Un interruptor de palanca, ¿vale? Estos muy cómodos para hacer pequeñas posicionamiento, por ejemplo, de máquinas. Si tengo que ir dándole pequeños toques para posicionar un elemento, pues suelen tener este tipo de palancas. Es como un joystick, ¿no?, para poder... Normalmente tienen solo un sentido, una dirección. Normalmente en estas máquinas se pondría un joystick para un sentido y otro para el sentido perpendicular. Irías con los 2 palancas, irías posicionando. Pues esto lo podéis ver en Puente Grúa, no sé, por ejemplo, las pasarelas de los aviones que fabrican ahí en Thyssen. Tienen uno de estos, lo que pasa que el que tienen allí tiene las 2 direcciones ya en el mismo. Le sirve para mover lo que es la parte de adelante de la pasarela. Poder girarla para ajustarla a la puerta del avión y demás.
Bueno, este que es un elemento de seguridad, el sensor tirador, ¿vale? Este para accionarlo tienes que tirar de él en vez de presionar. Normalmente lleva una llave, hay un enclavamiento. Un presostato, mirar cómo se dibuja el presostato. Un cuadrado y la letra P. En la norma no todo tiene su símbolo, hay cosas que no tienen símbolo y entonces lo que hacemos en el detector es poner un cuadrado y ponemos dentro lo que detecta. Por ejemplo, hay detectores de humedad que se dibujan de esta manera. Pones el cuadrado y dentro pintan H2O. Línea discontinua, ese es el símbolo de un detector de humedad, por ejemplo. O en un PIR, uno de estos que detecta presencia de personas, hay veces que lo vais a ver dibujado así. Como con unas curvas como si fuese el wifi. Esto simboliza el haz que suelta el detector y que si lo intercalas te detecta. Luego este de aquí, este sí lo vamos a usar en nuestras prácticas. Es la boya, el detector de boya, ¿no? Lo he borrado. Esta parte de aquí. Vale. Como una elipse con una línea perpendicular en la parte de arriba. Son estas boyas que se ponen en los depósitos para detectar si el nivel de líquido llegó al punto que yo quiero. Con estos vamos a trabajar también porque vamos a hacer una práctica sobre un depósito y vamos a trabajar con dos, uno arriba y otro abajo, para ver cómo llena y demás. Esto los vais a encontrar muchísimo. Esto en el mundo real, estos se encuentran en cantidad porque cuando tengo fosas sépticas, por ejemplo, o tengo depósitos de agua, que hay un montón por ahí, todos suelen tener este tipo de detector. Que son de fosas sépticas, lo que llaman de aguas sucias. Son como planos, tienen una forma distinta, pero bueno, viene a ser lo mismo. Es por el tema de cómo se flota cuando tiene más densidad o tiene menos densidad, pues para que flote bien y quede en la posición correcta tiene que tener una forma exterior determinada. Bueno, estas boyas lo que tienen, que es lo que he dibujado aquí, lo que tienen dentro es una bola, ¿vale? Lo que he dibujado en negro, bueno, esto lo había hecho otro año así un poco chapuza, esto sería una pletina, ¿no? Una parte del contacto, aquí tendría otra parte del contacto y aquí la otra. Esto sería un contacto conmutado. Aquí tendría la parte normalmente cerrada, que serían estos dos de aquí, y la parte abierta, que sería esta de aquí. ¿Vale? El común en este caso es este sería el común, la parte normalmente abierta y la parte normalmente cerrada. Y lo que hay dentro es una bola que es conductora y según la posición de la boya hace contacto entre el cerrado y entre el común y el normalmente cerrado o entre el común y el normalmente abierto. Cuando le doy la vuelta, que sería esta posición de aquí, hace contacto entre el común y el normalmente abierto. Vale, es una cuestión puramente mecánica, muy sencilla, pero bueno, primero que se le ocurrió, muy ingeniosa, ¿no? Para hacer el contacto en una posición o en otra. La forma que tiene la boya está hecha para que o bien está hacia abajo, cuando le llega el agua flota siempre hacia arriba. No puede quedar en horizontal con la forma que tiene. Venga, más tipos de sensores. Ahora ya entramos en la parte de electrónica. Los que hemos visto hasta ahora eran de los que podemos decir que son electromecánicos y en cambio ahora los que tenemos son de tipo electrónico, están basados en elementos electrónicos. Los que llamamos en general de estado sólido, por regla general están basados en eso que tenéis ahí, en el transistor. No voy a entrar en detalles porque la electrónica pues a veces es compleja, ¿no? Pero el transistor lo podéis pensar como si fuese un interruptor controlado por corriente. El transistor es un elemento que tiene tres patillas. Físicamente los transistores, cuando tenéis por ejemplo un BJT, que se puede ver en alguno de estos componentes dentro, suelen ser, el encapsulado suele tener esta forma, es plano por un lado y por aquí es curvado, hace curva. Vale, ese es el encapsulado típico de un transistor BJT no muy grande. Y luego tiene tres patillas, son más anchas por la parte de arriba, ¿vale? Que es lo que se inserta en la placa y se suele y demás. Aquí normalmente suelen traer la referencia, por ejemplo, ese de ahí, ¿vale? Pueden ser, siempre vais a ver que empieza por una N o por una P.
¿La diferencia cuál va a ser? Si deja pasar la corriente, digamos, de salida o no. No, miento. Si la corriente de base hay que meterla en un sentido o en el otro, ¿vale? La manera en la que hay que conectarlo y polarizarlo, pero a vosotros os da igual, porque vosotros accedéis realmente externamente, ¿no? Donde está el transistor, no trabajamos directamente con él. Pero bueno, es repito, un interruptor controlado por corriente. Tiene 3 terminales que son la base, que es este de aquí, ese se llama base, la C que es de colector y la E que es de emisor. ¿Cómo funciona? Si yo le meto corriente por la base, conduce entre colector y emisor, es como si fuese un contacto. Podemos verlo, como tenéis debajo, como un contacto entre colector y emisor, y cuando le meto corriente de base, conduce. Vale, la corriente de base es una corriente muy pequeñita, de miliamperios. El transistor, cuando utilizamos el transistor así, decimos que lo utilizamos en saturación. Vale, pasamos de que no conduzca, de 0 amperios, a su corriente máxima que puede conducir, lo que se llama saturación. Normalmente el transistor en electrónica de señal se utiliza como amplificador. El transistor es un elemento, tal como lo tenéis aquí. Que si yo le meto, por ejemplo, una señal así pequeñita de audio, por aquí saco una señal entre colector y emisor, lo que tengo es una señal la misma, pero mucho más grande, ¿no? Resumen de electrónica, ya sé que un poco zafio, un poco rápido, pero básicamente lo que hace es eso, ¿vale? Para ello luego os explicarán en electrónica, cuando lleguéis a verlo, que aquí hay que poner una serie de resistencias, de unos determinados valores, para lo que se dice que es polarizarlo, ¿no? Hay que situarlo en un punto donde la onda esté suficientemente bien situada para poder amplificarla y que no me corte nada por arriba, nada por abajo. Pero bueno, tal como lo utilizamos aquí, en saturación es que le metemos una corriente de base tan sumamente grande que lo que tenemos en las salidas queda siendo esto, una onda completamente plana, ¿no? Una conducción completamente plana. Va a conducir todo de golpe. Un interruptor controlado por corriente. ¿Ese es el elemento básico? Bueno, puede ser eso. En tecnología, esta tecnología es la más antigua, que se llama BJT, son lo que se llaman los transistores de unión. Luego tenéis otros que son los MOSFET, que los veréis dibujados así. A ver si lo dibujo bien. Vale, estos se llama distinto. Esta puerta se llama con G de gate, de puerta, traducido, ¿no? Puerta. Y estos ahora no recuerdo cómo se llaman estos terminales. Uno me parece que es el drenaje, el drain, y el otro no me acuerdo. Voy a repasar la electrónica un poco. Que funciona, al final funciona igual. Vale, la diferencia es que estos que se llaman los MOSFET son controlados por tensión, metiéndole una tensión determinada aquí en el gate, y el BJT es controlado por corriente, metiéndole corriente. Vale. Bueno, nada, eso era una curiosidad de electrónica. ¿Cuál es el tipo de sensor que yo voy a utilizar más de este tipo? O uno de los que más vais a ver a nivel industrial. Lo que se llaman los sensores tanto capacitivos como inductivos de posición, ¿vale? Sensores de posición. Es un sensor que hace muchas veces la misma función que hace el final de carrera, pero sin que haya contacto. Estos no necesitan que la pieza lo toque. Tengo los inductivos, que lo que detectan son materiales ferromagnéticos que conducen las líneas magnéticas, y los capacitivos para el resto de materiales. Materiales plásticos, materiales metálicos incluso que no son ferromagnéticos. El símbolo para los dos es este de aquí. Lo que se llama un sensor de proximidad lleva ese símbolo de ahí. ¿Vale? Ese cuadrado dibujado, apoyado en el vértice, con 2 líneas paralelas en el centro. Os lo pone después el libro, pero si lleva aquí el símbolo de una bobina añadido es que es inductivo, y si os dibuja aquí el condensador es que es capacitivo, ¿no? Pero el símbolo general para un detector de proximidad es el mismo. Los inductivos solo detectan elementos metálicos ferromagnéticos, y el resto, para el resto de materiales, tengo los capacitivos.
A nivel industrial esos materiales ferromagnéticos son un montón. Los aceros todo me los detecta, con lo cual, si hay una parte móvil de una máquina que es de acero, se aproxima, va a dar detección, ¿no? Los tengo en diferentes ejecuciones. Los tengo a 2 hilos. Lo vamos a comentar ahora, que eso es importante. Los tengo a 2 hilos, a 3 hilos, incluso a 4 hilos. ¿Vale? Los sensores. En general esto podría ser para todos los sensores, pero específicamente para estos. Los tengo a 2 hilos, los tengo a 3 hilos y los tengo a 4, o pongo entre paréntesis a 5 hilos, que es lo mismo. Bueno, ¿qué significa 2 hilos? A 2 hilos normalmente se dibujan así. Solo tienen 2 cables de conexión. Y la duda, bueno, llevaría la letra B, ¿no? Porque es un sensor. La duda es siempre, ¿y cómo se alimenta esto si solo tiene 2 hilos? Vosotros lo que vais a ver físicamente, el sensor tiene forma cilíndrica. Aquí tiene, esto está roscado, todo esto es un roscado, y aquí lleva 2 tuercas. Muy finas, pero 2 tuercas, ¿vale? Esto es lo que me permite las tuercas poder ajustarlo a la máquina. Y de aquí os salen 2 hilos, normalmente uno de color marrón y otro de color azul. El azul siempre va a ir para la parte de abajo y el marrón para la parte de arriba. Es decir, la alimentación de positivo de fase va por el marrón y la salida a la carga va por abajo. Normalmente estos se suelen asociar a un relé auxiliar. Aquí pondría un relé, por ejemplo, K1A. Y luego automáticamente los contactos de K1A me darían ahí la detección. Pero puedo ponerlos también directamente, ¿no? Podría ponerlo, por ejemplo, en un circuito, como una orden de marcha y con una realimentación al lado, sin ningún tipo de problema. Vale. ¿Cómo se alimenta la electrónica? Que es la gran pregunta que yo me hice la primera vez que tengo uno de estos, ¿no? Porque está en medio como un contacto, pero dentro yo sé que tiene una electrónica que necesita alimentación. ¿Cómo se alimenta? ¿Cómo creéis que se alimenta? Cables, ¿no? Digo yo. Por aquí. Se alimenta por los mismos cables. Este lo que necesita es que el circuito no esté abierto más que por él. No le puedo poner en serie otro contacto abierto porque entonces no va a funcionar. Él necesita tener corriente continuamente por ahí, pero es una corriente que es una corriente de microamperios, es decir, del orden de 10 a la menos 6 amperios, una corriente muy pequeñita. Él hace circular corriente por aquí por la bobina continuamente, por aquí estaría circulando una corriente de microamperios. De tal manera que cuando llega algo aquí, un elemento metálico, es capaz de detectar y cerrar el contacto. ¿Vale? Están continuamente haciendo pasar corriente. Es típico que cuando ponéis uno de estos, por ejemplo, con un relé de los que tienen un LED, a veces se ve el LED como ligeramente encendido, porque el LED está siendo atravesado por corriente. Y a veces los LED, con corrientes que sean muy pequeñas, si los microamperios están cerca de un miliamperio, los LEDs con miliamperios ya se encienden. Un LED necesita, cuando está encendido a tope, un LED normalmente lleva 20 miliamperios, ¿vale? Que son 0,02 amperios. Nada, una corriente muy pequeña. Por eso hay veces que la propia corriente del sensor da como un ligero encendido al LED. No es que esté haciendo nada mal, es que, claro, el sensor inductivo necesita que pase la corriente. Vamos a hacer también una práctica con estos, que tenemos unos cuantos por ahí. Lo vamos a meter en algún montaje para que lo uséis y veáis cómo va. Estos son los de 2 hilos. Luego tengo los de 3 hilos, que estos ya normalmente se dibujan, se pueden dibujar por partes. Por una parte la alimentación, ¿vale? Que sería, por ejemplo, si es en caso de uno de alterna, sería línea neutro,
y por aquí saldría el de detección, ¿no? La salida. Vale, estos se conectan directamente entre fase y neutro y aquí tendría que meter un relé con la detección, ¿no? Dos de los cables son de alimentación y el tercero es la salida que pone en tensión cuando detecta. ¿Vale? Los hay así, que me lo ponen a valor alto, y los hay que me lo ponen a valor bajo. Según cómo sea el transistor que lleva dentro, hay de los dos tipos. Tengo también sensores que me pueden poner la carga, en este caso estaría aquí, conectado con la línea. Esto sería la salida y aquí estaría el relé auxiliar que le añado para la detección. En este caso lo que hace es que está continuamente a valor de fase, con lo cual fase-fase este no se activa, y cuando detecta aquí me pone 0 voltios, con lo cual el relé se activa, ¿no? Salida valor alto, salida valor bajo. Los de 3 hilos, la tensión de salida tiene que ser igual a la tensión de alimentación siempre. Si aquí tengo 230 voltios, el relé que pongo aquí tiene que ser de 230 voltios. Si aquí tengo, vamos a suponer en este caso que fuese de 24 voltios, si aquí tengo 24 voltios en continua, este relé tiene que ser de 24 voltios en continua. Tensión de alimentación igual que tensión de salida del relé. Y luego tengo los de 4 hilos, los que tienen lo que se llama o de 5, que tienen un relé libre de potencial, que en eso sí que puedo meterles la tensión que yo quiera. En estos, por una parte tengo la alimentación y por otra parte tengo un contacto, ¿no? Completamente separado. Este sería, por ejemplo, uno de 5 hilos, que se alimenta, por ejemplo, en corriente alterna, y aquí tendría pues, los contactos, ¿no? Estos normalmente llevan, en vez de números, llevan un código de colores, ¿vale? Normalmente cuando es azul, os pone el fabricante BU, que sería azul. A ver si me acuerdo y no os lo digo mal. BK, que sería el negro. Bueno, esto viene lógicamente como todo del inglés, ¿no? Las letras están relacionadas con la palabra en inglés. GY, que sería el gris. Más colores que aparece. BW sería el marrón, que viene de brown. ¿Y qué más colores tenemos? Ah, el blanco. El blanco aparece como, no sé si es WH o WT. Me parece que es WH. Este sería el blanco. Los anteriores también, ¿eh? Suele aparecer de esa manera. Que vendría de white, ¿no? Entonces, imaginaos que, por ejemplo, claro, es que no sé de ahora de memoria cómo son los colores. Cada fabricante los cambia, ¿eh? No son siempre los mismos, tampoco. Este normalmente de entrada suele ser marrón y luego en las salidas a veces me viene con uno negro, no, con uno azul, por ejemplo. Bueno, no, aquí sería, este sería el azul seguro, el del neutro. Este sería el marrón, os lo estaba poniendo mal. Y luego aquí tendría, por ejemplo, pues el blanco, el negro y el gris. Vale, y en el esquema podría dibujarlo, en vez de con números, con esas letras. Porque yo cuando saco, creo que tengo alguno por ahí, cuando lo saco de la caja, realmente el sensor es lo que me trae. Mirad este, por ejemplo, de aquí. Bueno, ya os dije una mentira porque el brown no es con la N. ¿Ves? Fiarse de la memoria a veces. Esto es una letra N. Marrón, BN. Esto es un sensor inducido. Y aquí nos aparece el número, sale 3 cables. Aquí la referencia, muy importante la tensión de utilización.
Este, por ejemplo, se puede utilizar de 12 a 40 voltios en continua. Las roscas que os decía para ajustar, yo lo meto a un taladro en la máquina donde vaya a estar, y luego meto las roscas y con las roscas puedo ajustar a la chapa, ¿no? Para que me quede a la distancia que yo quiera. Si la distancia de detección no es correcta, pues lo puedo enroscar y lo puedo sacar más o lo puedo meter más dentro de la máquina. Una vez esté instalado, lo puedo ajustar, no puedo hacer ese ajuste. Lo paso con caja porque en la caja tenéis precisamente el esquema de cómo se dibuja. Pasáis y le echáis un vistazo. En ese caso, el modelo que estáis viendo es a 3 hilos. ¿Vale? Tenéis aquí cómo sería, aquí tenéis, ¿no? El ejemplo de 1 a 2 hilos, que sería este de aquí, el que llama de conexión directa. Y este sería 1 a 2 hilos, en este caso con lo que llama una unidad de acondicionamiento, que sería un elemento intermedio. Pero bueno, tenéis un montón de ellos, esto ya no es tan común de ver, que no necesitan ninguna unidad de acondicionamiento, que directamente se conectan sin necesidad de nada más. Es decir, la unidad de acondicionamiento estaría aquí dentro y sería finalmente un sensor de 5 hilos, por ejemplo. ¿Vale? Pero bueno, más que nada porque si lo obtengo todo en el sensor me ahorro de meter un cacharro más en el carril, en el cuadro. Ven, otro detector muy típico, las células fotoeléctricas. Vamos a sacar una para que la veáis. También vamos a trabajar con ellas. Respecto a lo de 2 hilos, 3 hilos, 4 hilos y demás, exactamente lo mismo. Esta célula que tenéis aquí al final es un sensor a 5 hilos. Tiene una alimentación, que en este caso pues no me lo pone. Vamos a coger una versión marcada. Por debajo tenéis el esquema. En este caso la alimentación sería el marrón y el azul, que están en los extremos, y el blanco, el gris y el marrón es el contacto. El común en este caso es el gris, el cerrado es el blanco y el abierto es el negro. Aquí lo que tengo es el elemento que se alimenta, es este de aquí. Esto es lo que es la célula y aquí lo que le pongo enfrente es un reflector. Esta es una célula de tipo reflex. Tiene un diodo emisor de luz, tiene un transistor receptor de luz y entonces lo que hace es mandar un haz de luz infrarroja, pega aquí y al rebotar en el reflector vuelve a la célula. Mientras él siga detectando que hay retorno del haz infrarrojo, es que no hay nada en medio. En el momento en el que yo pongo algo, el haz no puede retornar, porque la mano no refleja. ¿Vale? El haz aquí se ha calculado con el reflector para que vuelva. Tiene que ser además un reflector expresamente pensado para reflejarlo, porque cualquier otro objeto no te lo va a reflejar. ¿Vale? Estas son las de tipo reflex, os lo paso también para que la miréis. Aquí las tenemos ya montadas con el reflector, bueno, para que sea más fácil hacer la práctica, ¿no? Bueno, en cuanto al principio de funcionamiento, utilizan internamente lo que se llama un diodo emisor de luz, un diodo LED, pero que es un LED infrarrojo, el símbolo así bien dibujado, que lo vamos a meter en el símbolo también de la célula, ese es el símbolo de un diodo, y al diodo emisor de luz se le pone normalmente aquí un par de flechas de esa manera. Eso es como se simboliza un LED, ¿no? En general. Lo que pasa es que este LED es dentro del espectro de lo que son las ondas luminosas, está en el campo de infrarrojo. Igual que un mando a distancia, ¿no? De la tele, por ejemplo. Es el mismo tipo de diodo que lleva en la parte de delante el mando. Y luego lo que tiene en el otro extremo es un fototransistor. Un fototransistor es un transistor que no tiene terminal de base, lo que tiene es una apertura en la unión de silicio que hay en el medio y cuando le incide la luz en esa unión
lo que hace es conducir la corriente entre colector y emisor. Un transistor que no tiene base y la base se sustituye por la incidencia de la luz. Son sensibles a la luz infrarroja de tal manera que cuando le llega la luz infrarroja del diodo, el transistor conduce. Es como si el contacto se cerrase. ¿Vale? Entonces, en el símbolo de la célula, por ejemplo, esa que tenéis ahí, la manera en la que la simbolizaríamos sería algo como esto. Este símbolo lo tenéis en el Cadesimu casi exactamente igual. ¿Vale? Quiere decir que no me lo invento yo y lo podemos usar. Ahí le dibujamos el diodo, le dibujamos sus dos flechas. En este lado le dibujamos el reflector, que el reflector es ese rectángulo, y le pongo aquí estas líneas así inclinadas. Aquí le dibujo el fototransistor con las flechas de llegada, ¿vale? Y aquí por fuera se dibuja una flecha hacia allí y otra hacia acá. Luego aquí se dibuja la alimentación. Si lo alimento en alterna, pues le pondría, no sé, lo lógico sería ponerle los colores, ¿no? El azul, bueno, el azul estaría abajo y el marrón que estaría arriba. ¿Vale? Y luego tendría aquí el contacto, en este caso libre de potencial, es decir, desconectado de la alimentación de la célula, que sería, tal como estaba ahí, me parece que era el gris, el negro y el blanco. ¿Vale? Ese sería el símbolo de una célula fotoeléctrica. Y la marca pues sería con la letra B, ¿no? Por ejemplo, en el esquema sería la B1. ¿Vale? Es un sensor. Lo cómodo normalmente luego en la salida pues es ponerle un relé para tener más de un contacto, ¿no? Luego tengo, esa sería la que llamamos reflex. Tengo emisor y receptor en el mismo componente. Puedo tener también por separado, puedo tener un componente que sea el diodo emisor de luz, y por otro lado puedo tener el fototransistor separado. ¿Vale? Esto es lo que se llaman de barrera. ¿Vale? Esto es una célula de barrera. Físicamente el receptor es como el emisor, son muy parecidos, ¿eh? Lo que vais a tener van a ser dos cacharritos como este de aquí, uno en cada lado, haciendo una barrera. Esta se monta mucho, por ejemplo, en este formato así cilíndrico, en los ascensores, por ejemplo. Lo que vais a ver, si os fijáis en los ascensores, en la parte de los pies en la puerta, pues es probable que veáis ahí un par de círculos, o uno al menos. Eso es la célula, es un orificio para el haz de la célula, para que salga. Lo que os detecta cuando estáis en medio para que no se os cierre la puerta. Luego los de barrera también los hay en un formato que es con un montón de células, que son sobre todo en elementos de seguridad. Son unos listones, uno a cada lado. Y aquí lo que tiene son emisor y receptor. Tiene un montón de haces infrarrojos, formando una barrera tal cual, invisible, pero una barrera. En cuanto alguien se mete por aquí, la detección, ¿vale? Están pensados sobre todo para delimitar zonas móviles de máquinas grandes, para que si el operario se mete, pues la máquina se pare. ¿Por qué esto y no poner una verja? Bueno, porque con esto tú puedes ver directamente la máquina, sin necesidad de andar ahí con una barrera que te impide. A veces los resguardos mismos se velan con el paso del tiempo, el policarbonato, lo que esté hecho el resguardo, y te quita la visión, se ve mucho peor, se va opacando, ¿no? Y no ves. Con una barrera de este tipo tú tienes siempre visibilidad total, lo único que cuando lo interceptas se corta. Normalmente tiene unas indicaciones de color amarillo enormes para que nadie se meta por el medio, ¿no? Para que el operario tenga claro que no se meta porque va a parar la máquina. Entonces están muy bien señalizados. Eso sería en sí lo que es una barrera. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más nos cuenta por aquí? Tengo los de proximidad. Esto es una célula especial de tipo reflex, pero que no utiliza reflector.
Normalmente funcionan de manera contraria. Aquí funcionan por la luz reflejada que tienen los objetos. El que hay, por ejemplo, en la barrera de entrada del colegio es una célula de ese tipo. Veis que no tiene reflector en medio. Entonces, en cuanto llega un coche, el coche lo que hace es reflejar la luz y entonces detecta. ¿Vale? Funciona al revés que la de barrera. Está desactivada cuando no le llega retorno y cuando le llega de repente el retorno del haz es cuando se activa. ¿Vale? Esas, bueno, tienen problemas con cierto tipo de colores. Por ejemplo, si le metes, la que hay en la entrada del colegio, si le metes un coche de estos que está pintado de un negro opaco, sin brillo, lo más probable es que no lo detecte, porque no le da reflejo. El negro, precisamente, la cualidad que tiene cuando no es brillante es que no refleja absolutamente nada a la luz, y la luz infrarroja tampoco. Con lo cual, el que vaya con un coche negro pintado de mate, así como estos salen en las pelis americanas, ¿no? Pues que ande con cuidado, porque si apura mucho el ciclo de la barrera le va a dar. El resto de coches, los que tenemos nosotros, hasta ahora yo por lo que me he fijado en todos los detecta. Esa es la que se llama de proximidad. Se llaman también de haz difuso. No sé si lo pone por aquí, pero los fabricantes la suelen llamar de haz difuso. Son mucho más sensibles que las otras, claro. Si tiene que detectar el reflejo en cualquier tipo de superficie, tiene una sensibilidad del circuito interno electrónico muy alta para, al mínimo reflejo ya detecta. De hecho, cuando la instalamos arriba, había unos reflectantes montados en los volardos que hay, para que con las luces del coche los volardos se vean, ¿no?, por la noche, y hubo que pintar, la que está justo enfrente de la célula, hubo que pintarlo de verde, porque aunque estaba alejado, el ligero reflejo que daba ese reflectante daba detección y no funcionaba. Entonces hubo que pintarlo de oscuro para que no... Normalmente la distancia de detección que tienen las de haz difuso también es muy corto, son distancias cortas. Mientras que en una de barrera, por ejemplo, puede llegar, os dice ahí, hasta los 60 metros. 60 metros son bastantes metros. ¿Vale? En una reflex normalmente nos movemos hasta 15. Porque a medida que el haz infrarrojo se va alejando de la célula, se va abriendo y voy perdiendo efectividad. De hecho, cuando estoy en distancias largas, es un tormento el orientar perfectamente el haz. Normalmente lo que hay que utilizar es un marcador de estos láser, como los que se utilizan para medir distancias, y con el marcador láser es como se centran, porque si lo haces a pulso es un dolor. Lo sé por experiencia que es un dolor. O sea, que consigues ponerlo bien, es un dolor. Y os estoy hablando que yo puse alguno en 3 metros, ¿eh? En 3 metros ya es un coñazo. Me imagino que en 10 debe ser para morirse. Que los ángulos, una vez que te vas separando en distancia, se abren, se separan, hasta que aciertas con el punto. Bueno, y ahí tenéis la simbología, que bueno, la que os puse, ¿no? Normalmente se le mete dentro el símbolo. Bueno, vamos a dejarlo por hoy aquí, ¿vale? Para aprovechar esta segunda hora en el taller.